Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Es un placer nuevamente para mí acompañarlos en estas sesiones en donde podemos ver diferentes temas respecto a la teoría y metodología del entrenamiento, principalmente enfocadas a los más pequeños de la casa, ya que, bueno, aunque todos deberíamos de aplicarlo en cualquier momento, también podemos hacerlo justamente con los más pequeñitos. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Brevemente vamos a recordar que hace 3 semanas cuando nos vimos empezamos a ver la importancia sobre la propiocepción, por qué era importante entenderla, por qué era importante irla trabajando y cómo se volvía algo fundamental en el desarrollo de los niños. ¿Sí? O sea, a cualquier edad es fundamental trabajarlo, pero es aún más importante en los niños ya que en la medida en que nosotros podamos desarrollar su propiocepción y llevarlo a su máximo potencial, más eficientes van a ser de adultos y van a tener una mejor relación y expresión corporal para ellos mismos y con su entorno. Entonces, es muy importante que sigamos con este tema, ya que si bien nosotros como papás, hermanos, hermanas, tíos, tutores, etcétera, podemos cuidarlo, también podemos como entrenadores, si los que están aquí presentes son entrenadores, estar más abiertos y tener un poco más de fineza en nuestra planeación para el desarrollo propioceptivo general, no solamente para el desarrollo propioceptivo de la especialidad deportiva a la que nos dedicamos, ya que es fundamental para que el niño pueda desarrollarse en todos los ámbitos de su vida este proceso de desarrollo propioceptivo. Entonces, vamos a hacer un poco de memoria y vamos a ver nuestras diapositivas del día de hoy. Ok, entonces, vamos a hacer un recuento de lo que es la importancia del sistema propioceptivo, ¿de acuerdo? Primero que nada, vamos a retomar que es una fuente de información somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a generar es que va a darle información al cuerpo del medio que lo rodea a través de los sentidos. Esta información va a ser procesada y el organismo podrá así dar una respuesta, la más idónea, la más óptima, en función de lo que nosotros podamos tener o hacer aquí. Ahora, influye en la práctica deportiva, así como en el aprendizaje y la expertización o la parte del expertise de las mismas. Es importante que se trabaje la propiocepción porque eso nos va a permitir tener mayor control, mayor dominio y mejor desarrollo de cualquier gesto motor que hagamos, de cualquier cosa nueva que aprenda el organismo, no solamente movimientos deportivos, también la coordinación fina y motora para las artes plásticas, para algún trabajo manual, para el poder mejorar la caligrafía. Eso es muy importante. También ayuda en la mejora de la fuerza, la coordinación, el equilibrio, el tiempo de reacción, así como en el aprendizaje de futuras técnicas y movimientos nuevos, como acabamos de mencionar. Y sobre todo es de suma importancia trabajarlo cuando ya se presentan lesiones. ¿Por qué? Porque el organismo en este proceso de inhibir el dolor, pues inhibe los estímulos en pro del beneficio orgánico, es decir, que el dolor desaparezca aunque compense con otros músculos. Ahora, vamos a hablar del entrenamiento propioceptivo y de la fuerza, ya que esto es fundamental para la longevidad. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos un buen entrenamiento propioceptivo, nosotros no vamos a poder tener mucha más fuerza de manera funcional y a la vez no podremos aprender gestos motores que nos ayuden a desarrollar la fuerza. ¿Por qué? Porque es importante que estos gestos motores se desarrollen de manera adecuada, coordinada, con un proceso gradual, porque a la larga esa coordinación nos va a permitir trabajar mejor la fuerza y la fuerza, no solamente para el rendimiento deportivo, para la vida diaria y la longevidad se torna fundamental. Entonces, en la medida en que nosotros podamos trabajar estos procesos coordinativos, propioceptivos, de buen desarrollo al inicio de la juventud, de las primeras infancias,
van a potenciar a la larga nuestro entrenamiento y ganancia de fuerza. Todo incremento de la fuerza es resultado de una estimulación neuromuscular. Y esto es algo importante que debemos de entender. El aumento de la fuerza siempre va de la mano de adaptaciones funcionales a nivel neuronal y nervioso, y estas a su vez se apoyan en adaptaciones estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros vamos a tener un aumento de fuerza, también va de la mano de un aumento en la capacidad neural y del sistema nervioso de que de estimular las fibras musculares, de coordinar su contracción de manera simultánea, de hacer que este proceso entre recibo el estímulo de intensidad, hago el ordenamiento para que haya un proceso de liberación de calcio que promueva la contracción de la célula muscular a través del cambio de conformación de actina y miocina, se haga más rápido y que cada fibra no lo haga por milisegundos a destiempo, sino que sea más simultáneo. Esto hace que aumente la fuerza y por ende también un mejor trabajo de hipertrofia, donde nos va a dar mayor masa muscular. Y el mayor aumento de la masa muscular trae muchos beneficios, como ya lo hemos ido comentando. Entre varios de ellos tenemos justamente que es la disminución de la glucemia en sangre, la protección para las enfermedades y las cirugías, mucha mejor activación física, la cantidad de músculos activados durante el ejercicio también condiciona la concentración de miocinas, que son estas proteínas señalizadoras como sistema endocrino que tiene el músculo. Entonces, es muy importante realmente esta correlación entre el sistema neuronal y nervioso y estructura musculoesquelética. Ahora, también los procesos reflejos se vinculan a la coordinación intermuscular, intramuscular y la propiocepción por sí misma en las fases de inhibición y activación. ¿Qué quiere decir esto? Que la coordinación intermuscular nos habla de cómo se encadenan los músculos uno detrás de otro. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más gráfico. Por ejemplo, cuando yo tengo varios músculos, para que el resultado de una contracción o de un movimiento, más bien, de un movimiento sea eficiente y efectivo, los músculos se tienen que ordenar en su contracción. Si el primer músculo se contrae y después el tercero y luego el segundo y al final el cuarto, el movimiento resultante no va a ser tan efectivo a que si yo sumo el primero y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto. ¿De acuerdo? Esto se conoce también como cadena biocinemática. Entonces, es importante que los músculos sean capaces de justamente tener esta coordinación entre ellos. ¿Para qué? Para que este proceso genere una respuesta más eficiente en la obtención de fuerza. ¿Y de qué depende esta coordinación? Del sistema neural, del sistema nervioso central y de esta parte propioceptiva. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también la coordinación intermuscular, es decir, dentro del músculo. ¿Por qué? Porque aunque están hechas los músculos de varias fibras musculares, de varios haces, de varios miofibrillas, estas, a la hora de cambiar la conformación lactina y miocina, por microsegundos, por milisegundos, están desfasadas unas de otras y no todas se contraen de la misma forma. Ejemplo, las fibras rojas, que son de contracción lenta, usan un tipo de estímulo nervioso como de oleaje para poder hacer movimientos más finos y controlados. Ejemplo, llega el estímulo nervioso y solamente se activan unas. Y llega el estímulo nervioso y solamente se activan otras. Y entonces es una ola que cada vez va aumentando la intensidad para tener mayor control y finura en ciertos movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, estas fibras responden gradualmente al aumento de intensidad y por ende, pues no todas las fibras se coordinan, sino que empiezan de menos a más. Después, las fibras blancas que tenemos también responden de otra forma. Estos estímulos tienen que ser mucho más intensos y son estímulos de todo o nada para su contracción, es decir, se contraen ante un estímulo intenso, pero si no se llega a ese umbral, las que se activan son las rojas.
Entonces, esto que nos permite entender que también la activación del músculo es como una pirámide. Va haciendo de un estímulo de baja intensidad, pero de mayor frecuencia, hasta uno menos frecuente, pero de mayor intensidad y que dura mucho menos. Entonces, este proceso en el que cada contracción va estimulando cada vez más fibras, es un proceso que requiere cierto tiempo para llegar a un pico de fuerza. Y lo ideal es que en el menor tiempo posible, en la primera repetición, se tenga el mayor pico de fuerza. Para eso es que se tiene que entrenar también esta coordinación intramuscular, ¿sí? Permitir que la contracción del mayor número de fibras se dé desde el primer momento y que sea la mayor efectividad a la hora de generar esta contracción, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante entender este principio a la hora de la propiocepción. Y otra cosa que decía ahí es justamente ir con los procesos de inhibición. ¿Por qué? Porque también a la hora de que yo pueda reclutar un músculo en algún movimiento, si su músculo antagonista no está coordinado el proceso inhibitorio para que lo relaje, yo soy un ejemplo muy simplón, si a la hora de yo contraer el bíceps, el tríceps no se relaja de manera coordinada, voy a tener desfases de milisegundos que van a mermar la eficiencia de la contracción del bíceps y viceversa. Si extiendo el brazo y lo que me interesa es que el tríceps se extienda con fuerza, esta descoordinación de los músculos del bíceps en la inhibición para poder estirar el brazo va a generar retrasos en la eficiencia de generación de fuerza. Entonces, si se dan cuenta, la propiocepción es muy importante en estos procesos, tanto para la vida diaria como para la mejora de la fuerza y a la larga la mejora de la fuerza en la mejora de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo nuestra presentación. Ok, ahora, también hablamos que los procesos reflejos se vinculan a la coordinación intermuscular, intramuscular y la propiocepción por sí misma en las fases de inhibición y activación. ¿De acuerdo? Es justamente el entrenamiento de la propioceptivo y de la flexibilidad lo que también va a ir influyendo en todo esto, pero tiene que haber ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Para empezar, todo estiramiento debe estar controlado para que haya una mejora de la capacidad. Es decir, vamos a hacer estiramientos estáticos, ajá, y justamente pueden ser pasivos o activos. ¿Cuál sería un ejemplo de un activo? Es decir, que yo puedo tratar de estirar para facilitar el trabajo de los órganos tendinosos de Golgi. Si ustedes recuerdan, los órganos tendinosos de Golgi son unos organelos que tenemos en la parte conectiva, sobre todo en las partes terminales de los tendones, de los músculos, donde hay inserciones, que nos van midiendo la tensión que se genera en el músculo. Y la medición de esta tensión le permite al músculo saber hasta dónde más contraerse, además del estímulo que tú le das, y entonces es un intercambio mecánico de información. Los órganos tendinosos de Golgi te dicen si puedes un poco más o todavía no, y el músculo sigue haciendo su trabajo de contracción, o en dado caso, entienden que es demasiado y empieza a haber un proceso inhibitorio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dice evitar la acción del uso muscular? Porque cuando se siente muy drástica la tensión en un estiramiento, lo que va a hacer inmediatamente esta información a través del uso muscular y de los órganos de Golgi es justamente generar una tensión que nos va a permitir detener el proceso de elongación y vamos a poder tal vez lastimar el músculo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nosotros tenemos un estiramiento controlado y, ejemplo, a la hora de hacer flexiones de cadera para estirar los isquios y los glúteos, apretamos conscientemente el cuádriceps forzando esta contracción, el proceso de inhibición recíproca va a hacer que los isquios se relajen un poco más y ahí estamos facilitando el trabajo de los órganos de Golgi. Ese es un método con el cual podemos estirar para poder obtener estos beneficios propioceptivos y de flexibilidad. ¿De acuerdo?
Ahora, también la propiocepción está muy relacionada con la coordinación. ¿Por qué? Porque la coordinación hace referencia a la capacidad que tenemos para resolver situaciones inesperadas y variables. Es decir, poder ordenar el organismo, o más que el organismo, el cuerpo y su movimiento dentro de una situación inesperada. Ejemplo, yo puedo ser un corredor y voy corriendo y de repente me sale en el camino un hoyo que yo no había previsto o no había visto, o se atraviesa alguna persona, alguna mascota que yo no tenía previsto en el recorrido, que no lo había visto. ¿Qué hay que hacer en ese punto? Pues resolverlo de manera inmediata. Estoy de acuerdo que si yo voy corriendo y se atraviesa algo de la nada, no podré continuar en la misma dirección. ¿Sí? Va a haber una fuerza, una inercia que me va a llevar, pero yo tengo que hacer todo lo posible por cambiar esa inercia. Entonces, si yo no hago todo lo posible por cambiar esa inercia, es muy probable que me lesione. Y ojo, aquí es donde también surgen varias lesiones. Como es inesperado este proceso que se cruza en mi entrenamiento, en mi competición, yo me descontrolo. Y si no tengo una adecuada propiocepción y coordinación, es donde muchas más veces yo me lesiono. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo justamente de mi parámetro continuo que ya conozco, ¿no? De mi gesto motor continuado, y entonces se ve alterada mi propiocepción y mi coordinación. No sé darle solución a esa situación inesperada porque no lo he entrenado, y entonces me lesiono. Esto pasa muy frecuentemente porque todas las personas que se especializan en actividad física o los niños que se les da un exceso de especialización. Ejemplo, si yo corro todo el tiempo hacia adelante, nunca se han trabajado las lateralidades, cómo desplazarse de lado a lado o hacia atrás, y esto hace que cuando drásticamente se tenga que cambiar de dirección en una línea que no es la recta y hacia el frente, es muy probable que los músculos, los tendones, no se sepan adaptar y coordinar de manera adecuada y voy a terminar que lesionando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de esta complejidad. Ahora, la coordinación también depende completamente de la información recogida por el cuerpo, como ya habíamos visto. Mientras más coordinación yo pueda trabajar y estimular en el entrenamiento propioceptivo, mayor respuesta podré dar al medio. ¿Por qué? Porque la velocidad en la que el cuerpo asimila la información, la procesa y da una respuesta, también puede ser entrenable, ¿de acuerdo? Si yo tengo que hacer un movimiento mucho más complejo porque mi entorno y la situación así lo precisan, pero yo estoy preparado para procesar rápido esa información, asimilarla y dar una respuesta congruente, coherente y corporalmente adecuada, está bien entrenado. Los que me estén viendo, que sean papás o mamás, vamos a ponerles un ejemplo que sea cotidiano para ellos. Ejemplo, ustedes como padres o madres de familia, cuando tienen a su hijo, muchas veces no están pensando a cada momento, a cada instante, si se puede caer, si no se puede caer, si se va a tropezar o no. Pero hay ocasiones en las que en fracciones de segundo ven que el niño se va a caer del sillón, ven que al niño le va a caer algo encima, y qué hace su cerebro y sus sentidos en ese instante. Recogen la información, la procesan y de manera inmediata sale una mano salvadora que agarra su cabeza, o sale una pierna salvadora que amortigua el golpe, o sale ese agarre salvador que los frena en el aire y ya no permite que se estrellen si vienen en su triciclo. ¿Sí me explico? Y cuando lo hacen, no es que pase por su cabeza el proceso y todo lo que van a hacer y van a decir, ay, lo voy a salvar. Simple y sencillamente es una respuesta inmediata para que podamos justamente tener esta respuesta idónea para que podamos trabajar. ¿Me explico? Entonces, esto es parte de la propiocepción y la coordinación. Generalmente van a ser reacciones recogiendo información de manera que ustedes digan, ah, es que no lo pensé, solamente reaccioné, ¿ok? Porque la propiocepción y la coordinación están bien entrenados. ¿Por qué? Porque a veces de manera consciente
tratar de asimilar la información a través meramente de la observación y discriminando lo que además los otros sentidos te puedan aportar, tacto, posición kinestésica, oído, además de la mirada, es algo que el cuerpo puede procesar, ¿sí? Si yo no los entreno, entonces el proceso meramente analítico, cognitivo, es un poco más lento. Y por esas milésimas de segundo, me caigo, me lastimo, o la otra persona que iba a cuidar no la alcanzo a cuidar. ¿Sí me explico? Ese es un ejemplo más común para tal vez papás, mamás, cuidadores que nos están viendo, que de repente dicen, ay, no sabía cómo, pero lo hice. Pues exacto, porque hay propiocepción y coordinación. Ahora, sistema por los cuales llegan los estímulos. El sistema vestibular, el sistema visual y el sistema propioceptivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sistema vestibular? Nuestro sistema vestibular se encuentra justamente en el oído y es donde se encuentra el caracol, la cóclea y este espacio donde podemos tener el equilibrio, ¿de acuerdo? Es importante el sistema vestibular porque es nuestra ayuda para podernos estabilizar. Hagan de cuenta que es como nuestro giroscopio eh, andando para los que están más tecnológicos y tienen su celular. Hagan de cuenta que ese giroscopio o ese acelerómetro está en el sistema vestibular y ustedes si se van de lado, pues saben que están de lado. Si se van al frente, saben que van al frente. Si se paran de cabeza, saben que están de cabeza. Si saben cómo mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? El sistema visual, que es el que todo mundo generalmente maneja, ¿no? Nuestros ojos, lo que perciben, cómo lo vemos, y el sistema propioceptivo que habíamos estado observando con el uso muscular, con los aparatos organelos más bien de Golgi en los tendones, que me dice en qué posición estoy parado, cómo se encuentran mis músculos, cómo se encuentran mis extremidades. Esos son los sistemas por los cuales obtenemos estímulos. Entonces, estos estímulos que tenemos, el cuerpo los procesa a una velocidad increíble para dar una respuesta no solamente deportiva. Ahora, parámetros propios de la coordinación mejorables con el entrenamiento. Es decir, que a través del ejercicio se pueden ir mejorando. Es decir, primero, parámetros espaciotemporales del movimiento. Esto es, a través del entrenamiento, del ejercicio, nuestra relación espacio-tiempo del movimiento va a mejorar. Ejemplo, yo como persona puedo calcular en cuántos pasos puedo atravesar mi sala sin la necesidad de medirlos, ¿de acuerdo? Porque ya tengo una noción espacio-temporal de mi movimiento. Ahí estamos hablando más del espacio. Ahora, espacio-temporal es cuando yo soy capaz de decir, tal distancia la he recorrido en auto o la he visto pasar varias veces. Yo sé que si la llegase a caminar, podría recorrerla en 15 minutos. Y dicho y hecho, la recorren en 15 minutos. Tal vez uno o dos más, uno o dos menos, pero estamos cerca de eso. Otro cálculo. Saben que cuando se lanzan entre ustedes pases con el balón de soccer, de básquet, o se lanzan la pelota de béisbol y tienen que moverse o desplazarse, son capaces de saber recorrer el espacio necesario en el tiempo adecuado para llevar a cabo ya sea el recibimiento o el lanzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estos parámetros espaciotemporales del movimiento son importantes y claro que el ejercicio los va a desarrollar, el ejercicio y el entrenamiento deportivo los desarrolla con más fineza. Podríamos decir que aquí es a lo que le llaman el sentido del timing, ¿sí? En el tiempo y momento preciso hacer la entrada, hacer el pase, saber leer los movimientos no solo propios, sino del compañero y de los rivales, ¿de acuerdo? Entonces, con el entrenamiento, ese parámetro de percepción se va mejorando. También tenemos la capacidad de mantener equilibrio, fundamental. Mientras más entrenemos, mejor equilibrio vamos a tener. ¿Por qué? Porque todo ejercicio y en general toda actividad humana que implique movimiento, no podemos trabajar de manera bipedestal, es decir, no están de manera simultánea ambos pies en el contacto con el suelo, a menos que estemos detenidos. Pero si analizamos bien a la hora de correr, de saltar, de desplazarnos,
por milisegundos siempre está un pie adelante de otro o por arriba de otro. Es decir, solamente estamos en contacto con el piso en un pie a la vez. Tal vez por milisegundos simultáneamente los dos toquen, por ejemplo, corriendo, pero cuando uno empieza a caer, el otro está casi despegándose, de tal manera que casi todo el impacto queda en una sola pierna y en un solo pie y vuelve a cambiar. ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si todos los deportes y actividades básicamente se vuelven monopodales, pues claro que el equilibrio se vuelve fundamental. Entonces, cualquier entrenamiento de cualquier deporte irá mejorando tu equilibrio. Claro, hay deportes que requieren muchísimo más equilibrio que otros. Por ejemplo, la gimnasia. Y dentro de la gimnasia puede ser el potro, puede ser las paralelas, o puede ser la viga de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cada deporte puede tener su especialización. En las artes marciales el equilibrio es muy importante, en el soccer, en todos los deportes el equilibrio es fundamental. El grado de importancia o de especialización depende del deporte, pero esto nos habla de que técnicamente todo entrenamiento mejorará la capacidad de mantener el equilibrio, porque mejor equilibrio se entiende que es un mejor trabajo del core y esto nos da mejor estabilidad. Ahora, también hablamos del sentido del ritmo, ¿de acuerdo? El sentido del ritmo dentro del entrenamiento nos habla sobre leer los tiempos de ejecución, leer los momentos en que se debe de actuar para un pase, para un bloqueo, para un golpe, ¿sí? Y que todos los movimientos del cuerpo se hagan de manera armónica y en el sentido natural de la fuerza desarrollada. Si no hay ritmo, entonces hay un proceso donde el movimiento se ve deformado, donde se ve ralentizado, sin naturalidad. ¿Por qué? Porque el ritmo es justamente este proceso. No estamos hablando del ritmo de bailar, estamos hablando del ritmo en el que los músculos se pueden desplazar en consonancia con el movimiento principal del cuerpo para obtener mejores resultados a la hora de patear, a la hora de saltar, a la hora de correr. ¿De acuerdo? Hay un movimiento armónico. También los parámetros que se mejoran con el entrenamiento son la capacidad de orientación en el espacio. Es decir, puedo saber cuando estoy arriba, cuando estoy abajo, si voy a la izquierda, si voy a la derecha, ¿sí? Cómo me referencio dentro de mi espacio para desplazarme y cómo me desplazo de la manera más útil. Y esto va a ser importante cuando yo hable de agilidad, ¿de acuerdo? También, otro muy importante es la capacidad de relajar los músculos. Todos los músculos no pueden estar constantemente en tensión, ya que esto limitaría el proceso de coordinación dentro de algún gesto motor de la especialidad deportiva. Si yo todo el tiempo tengo mis músculos contraídos o tensionados, la suma de las fuerzas de la coordinación intermuscular no sería de una manera eficiente porque estaría matando la capacidad de contracción de alguno de ellos por tenerla en constante tensión. Entonces, los músculos del cuerpo deben aprender a relajarse y a contraerse para mejorar esta eficiencia del movimiento. Y efectivamente, el entrenamiento va a ayudar a mejorar este parámetro. Ahora, ¿qué consideraciones generales debemos tener en el desarrollo del entrenamiento propioceptivo? Primero, hay que tener en cuenta las variables generales. Es decir, si nosotros como entrenadores no hacemos variaciones de las posiciones, ya sea de pie, sentado, tumbado, a una pierna, con cierta elevación del piso a una pierna, a dos piernas, estamos desperdiciando una gran oportunidad propioceptiva. Claro, no es que vayamos a hacer aquí Karate Kid, pero la idea es que en la medida de lo posible, estos estímulos que se ajusten a nuestra actividad deportiva, y si es un niño que todavía no tiene una actividad deportiva, pero que quiero que se desarrolle sanamente, tengo que hacer juegos donde pueda tener variaciones en su manera de pisar, en su manera de estar, en su manera de desplazarse, es decir, cambios de posición, pasar de sentado a tumbado, de tumbado a parado, de parado a un pie a dos pies,
Ustedes recuerdan ese juego del avión que todos jugamos de niño, que jugábamos el avión y los primeros números era de cojito con el derecho, luego a dos pies, luego otra vez cojito, luego dos pies, luego dos otra vez, uno más, dos más y luego ya el círculo y de regreso, ¿se acuerdan? Y el reto con el tiempo era hacerlo cada vez más rápido. Entonces, esta variable de posiciones nos ayuda. También hay que entender si podemos o debemos utilizar o no complementos o bases inestables. ¿Cuáles serían ejemplos de estas bases inestables que nos ayudan a desarrollar la propiocepción? Pues el famoso BOSU, que es la media esfera inflada, que nos genera unas sensaciones distintas para generar inestabilidad. Estas famosas pads, que son como unos círculos o unas rodajas de cilindro aplanadas, que también lo que hacen es generar inestabilidad y obligar a que estos músculos estabilizadores y propioceptores se activen de manera más aguda para mejorar el equilibrio, ¿sí? Aferencias visuales, es decir, alguna cuestión visual que yo modifique o alguna referencia que yo tenga para poderme mover en cualquier dirección y siempre tratar de estar enfocado en esa referencia, ¿de acuerdo? Mantenimiento de las posiciones, es decir, trabajo isométrico de alguna posición compleja o un proceso paulatino para llegar a estas a través del mantenimiento de fracciones de movimiento. Es lo que muchas veces pasa en el acondicionamiento físico para que una persona pueda alcanzar a hacer una sentadilla. Empieza haciendo sentadillas isométricas contra la pared con variaciones de altura hasta obtener la que nosotros deseamos y después con una pelota suiza a la pared y la espalda recargada a la pelota suiza para que finalmente pase a hacerla con un TRX y después ella sola con su propio peso. Esas variables nos ayudan a generar diferentes estímulos propioceptivos que nos preparan para tener una ejecución más compleja. Los diferentes tipos de contracciones que ya estábamos hablando, la contracción isométrica, concéntrica o excéntrica, a lo largo de los entrenamientos o jugando con ellas, van a beneficiar estos aspectos coordinativos. También las velocidades de ejecución, eso va a ayudar para hacer un movimiento a mayor velocidad. Necesitamos mayor coordinación y mayor proceso de contracción-relajación. Mientras no sea tan veloz, primero tengo que ordenar el movimiento, ¿no? Entonces, puedo hacer un trabajo lento, gradual, articulando los movimientos y después, con el tiempo, ir aumentando la velocidad para mejorar esta coordinación, ¿no? Las bases de sustentación. Hoy en día hay muchos métodos para tener bases de sustentación variables. Ya existen plataformas de 2 por 2 metros cuadrados que se están constantemente moviendo, que están constantemente haciendo elevaciones e incluso rotaciones en su proceso y tú tienes que seguirte desplazando a pesar de que el suelo se desplace. Esto ayuda también a mejorar esta propiocepción. Cambios de apoyo, lo que ya estábamos hablando, estar en una parte bilateral y luego volver a una unilateral. Estos cambios nos ayudan porque tienen muchísima transferencia y aplicación en la vida diaria y combinar cualquiera de los efectos anteriores. Ahora, para los que son entrenadores o que quieran hacer juegos con sus hijos en casa, o los papás que vean los procesos que tienen a veces el profesor de su hijo y saber si estamos haciendo pues un buen trabajo o podríamos hacer alguna sugerencia, un comentario constructivo porque tal vez a ti pueda preocuparte alguna cuestión, pero es importante saber la filosofía del entrenador para estar en el mismo canal, tanto papás como entrenadores, ¿no? Primero que nada, no complicar los ejercicios sin necesidad. Hacerlo simple es efectivo. ¿Por qué? Porque si yo complico mucho los ejercicios sin que estos requieran ser complejos, lo único que estoy haciendo es generar una saturación en el organismo a nivel del sistema nervioso central y eso va a generar un fastidio en el niño y por ende va a rechazar este ejercicio que va a desarrollar esa propiocepción. Además, cuando hablamos de coordinación, no siempre más complejo, si no es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque de la base de construir ejercicios simples coordinados, podremos, partiendo de esos cimientos, hacer ejercicios complejos que el niño podrá asimilar de mejor forma. Entonces, no vale la pena hacer complejidades que no hagan falta, que no se requieran,
y sobre todo si el niño no los requiere porque aún no domina las bases. Luego, tener en cuenta el tipo de implementos que usamos y nuestra posición respecto al mismo para saber qué estructuras están trabajando y de qué forma. Es decir, el entrenador, el papá o la mamá, ya sea en el entrenamiento o en los juegos que usen, deben tener conciencia de qué están usando para jugar o para entrenar, si un BOSU, si una plataforma, si es una viga de madera subida en 2 ladrillos y aún así sirve para generar propiocepción, porque claro que sirve, ¿no? O están usando el respaldo del sillón de la casa, si son los niños, o se ponen a jugar con almohadas y sobre una almohada o sobre la cama, porque no es lo mismo para un niño jugar en una cama muy amullonada, muy acolchada, que se hundan los pies, a tratar de jugar en una que es más tensa, que tiene más dureza, más firmeza, entonces la respuesta propioceptiva, pues claro que también es diferente. Y lo mismo pasa en casita, ¿no? No es lo mismo que en esa cama amullonada pongas varias almohadas y camines sobre ellas, a que pongas en una cama más dura, pongas estas almohadas. Utilizar variables de aumento de la dificultad en los ejercicios progresivamente y combinarlas para crear programas, lo que acabamos de mencionar, ¿de acuerdo? Si yo no tengo claro qué ejercicios son los que debo hacer como base para después ir haciendo progresiones, no va a funcionar. Si yo tengo claras estos ejercicios y las variables, y que estas variables me permitan construir un movimiento más complejo, hay que combinarlas. Ahora, podemos trabajar en condiciones de fatiga siempre y cuando se requiera una adaptación específica para esa persona. Pero ¿qué es fundamental? Que no haya fatiga. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es lo primero que se fatiga y se fatiga muy fácilmente. Entonces, cuando empieza a haber fatiga, empieza a haber un poco de descoordinación y entonces ya no estaríamos mejorando esta coordinación, ya estaríamos perdiendo esta capacidad de ganancia propioceptiva, coordinativa, y entonces no sería útil. Y ahora también lo más importante es no rechazar las posiciones de larga comprensión, pero de forma cautelosa. Algunos ejemplos de bases inestables que tenemos: el BOSU, el feedback, el roller, el deny, el playa, montaña. Incluso podemos utilizar superficies. No es lo mismo entrenar en pasto descalzo que entrenar en arena, si estamos en la playa, que entrenar en pista de tartán. Utilizar esas variaciones también que nos otorga el medio es importante. Entender en qué consiste esta base, la posición de cada implemento, los planos y los ejes de inestabilidad que vamos a usar y los puntos de contacto y posiciones respecto al implemento que utilizamos. Ahora, cuando trabajemos la inestabilidad, tenemos que definir y entender que hay dos tipos: la interna, que es la que presenta la persona con base en su lesión o por falta de balances interarticulaciones, y la externa, la que añadimos mediante plataformas u otros implementos. Generalmente los puntos de mayor inestabilidad serán los que están en contacto en la plataforma. Y como regla, no añadir inestabilidad externa cuando existe una inestabilidad interna. Y esto es fundamental entenderlo. ¿Cómo lo vamos a entender? Si yo tengo una inestabilidad interna, es decir, que mi organismo, por alguna lesión o por algún mal gesto motor, esté pasando mayor trabajo a otros músculos o articulaciones que no se dedican a esa tarea. Ejemplo: mis tobillos son enfocados a la movilidad, mis rodillas son enfocados a la estabilidad. Si mi tobillo me lo esguincé y por razón natural yo no quiero mover, y entonces paso, bueno, yo no paso, el cuerpo empieza a hacer trabajos de movilidad en la rodilla y por eso me empieza a doler. Y yo quiero corregir ese trabajo de movilidad de tobillo sobre una plataforma de inestabilidad. El problema es que el tobillo no tiene la movilidad suficiente. Aumenta la inestabilidad por la lesión y entonces se va a aumentar la inestabilidad en la rodilla, porque la rodilla no es de movilidad, es de estabilidad. Entonces, debo de considerar fundamentalmente esto a la hora de entender estos procesos propioceptivos. Una cosa es que busque mejorar la propiocepción a través de la inestabilidad y diversos ejercicios, pero no considere la inestabilidad interna y solo me enfoque en crear inestabilidad externa. Cuidado, porque entonces es muy probable que yo lesione o yo inhiba los procesos importantes de estabilización en un niño.
Y si es alguien que ya está lesionado, pues sale peor, porque entonces va a pasar o a migrar esta inestabilidad a otras articulaciones y vamos a generar una descompensación muy, muy grave. Pues bueno, hemos llegado el día de hoy al final de este tema. Espero que les haya gustado. La siguiente vez que nos veamos vamos a abordar ahora otros temas referentes justamente a lo que es la fuerza plantar, la pisada, cómo hay que cuidarlo, para que esto también tenga que ver mucho con el desarrollo en los niños, en el uso de calzado, pero por el día de hoy, con lo que acabamos de ver de propiocepción, nos va a servir de preámbulo para entender lo que nos veamos dentro de 3 semanas. Sin más por el momento, yo me despido de ustedes, recordándoles que si quieren saber más sobre estos temas, están interesados, el Centro de Estudios del Deporte siempre tiene una amplia oferta académica, así como la Dirección General del Deporte Universitario a través de toda su barra programática, para que ustedes puedan estar al pendiente de ellas e inscribirse a las diversas conferencias, cursos, charlas y estar al pendiente de los programas. Yo soy Emanuel Novas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y hasta la próxima.